Evangelio de hoy. Martes 23 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 8, versículo 19 al 21. Entonces vinieron a él su madre y sus hermanos. Pero no podían acercarse a él a causa de la multitud. Y le dijeron: Tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte. Él les respondió y les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de Lucas encontramos un episodio significativo de la vida de Jesús, que nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa ser parte de la familia de Dios. Este breve pero profundo fragmento muestra una interacción entre Jesús y su madre, María, y sus hermanos, en un contexto en el que se revelan valores espirituales fundamentales: la obediencia a la voluntad de Dios y la verdadera relación que nos une con Él. El contexto de la familia y la relación con Jesús. Es esencial entender que, en la cultura judía de la época, la familia tenía un papel central en la vida de las personas. La familia no solo era un grupo de parentesco, sino también el núcleo de la identidad social, religiosa y cultural. Dentro de este contexto, la presencia de la madre y los hermanos de Jesús en este pasaje refleja una realidad que no es solo física, sino también simbólica, ya que el vínculo que Jesús establece con quienes lo siguen va más allá de los lazos familiares biológicos. Jesús está enseñando en medio de una multitud, y la noticia de que su madre y hermanos están buscando verlo genera una oportunidad para impartir una lección fundamental sobre la verdadera familia de Dios. Es importante notar que, aunque la relación biológica con Jesús es verdadera y significativa, Él no la coloca por encima de la relación espiritual, que se forja en la obediencia a la palabra de Dios. La verdadera familia de Jesús. Cuando Jesús recibe el mensaje de que su madre y hermanos lo buscan, su respuesta es sorprendente y desafiante. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En esta declaración, Jesús redefine lo que significa ser parte de su familia. Él no niega ni minimiza el valor de la relación biológica, sino que revela una dimensión más profunda: la del seguimiento fiel de la voluntad de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es el criterio que Jesús utiliza para definir la verdadera relación con Él. Esta obediencia no es simplemente un acto de cumplimiento, sino una respuesta sincera y transformadora a la voz de Dios. Escuchar y cumplir la palabra de Dios implica mucho más que oírla de manera pasiva. Es un compromiso activo que nos lleva a vivir según los principios divinos, haciendo de esos principios la guía de nuestra vida diaria. La invitación de Jesús a ser parte de su familia es, por lo tanto, universal. No está limitada a aquellos que tienen la suerte de ser sus parientes biológicos, sino que se extiende a todos los que eligen seguirle y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. En este sentido, la familia de Jesús se convierte en un concepto espiritual y teológico que abarca a todos los que, mediante su fe, se sienten llamados a ser hijos de Dios. El significado profundo de la obediencia. El llamado de Jesús a escuchar
Y cumplir la palabra de Dios refleja una de las enseñanzas más radicales del Evangelio. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un desafío que involucra nuestra totalidad. Cuerpo, mente y espíritu. El acto de escuchar la palabra de Dios no se limita a un mero ejercicio intelectual o académico, sino que exige una transformación profunda en nuestra forma de vivir y en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. La obediencia a la palabra de Dios se presenta aquí como el criterio fundamental para entrar en una relación auténtica con Cristo. Este acto de obedecer no es una sumisión ciega, ni una conformidad exterior, sino una respuesta consciente y voluntaria a la verdad que Dios nos revela. Este tipo de obediencia es un acto de fe que va más allá de las obras, ya que tiene como objetivo transformar nuestra vida desde dentro hacia afuera, purificando nuestro ser y alineándolo con los designios divinos. El contraste entre la familia biológica y la familia espiritual. Es importante destacar que la respuesta de Jesús no pretende denigrar o desvalorizar la figura de su madre y sus hermanos. En ningún momento está diciendo que su madre no sea su madre, ni que sus hermanos no sean sus hermanos. Jesús está simplemente señalando que la verdadera pertenencia a la familia de Dios no depende de los lazos de sangre, sino de la disposición para vivir según los principios de Dios. Esta distinción es esencial para comprender el llamado de Jesús a todos los creyentes. La familia de Jesús, en el sentido más profundo, no es una cuestión de descendencia o de pertenencia a un grupo exclusivo, sino una invitación abierta a todos aquellos que están dispuestos a vivir como hijos de Dios. La verdadera familia de Jesús no se mide por los lazos humanos, sino por la obediencia a su palabra, lo que significa que cualquier persona que acepte su mensaje y lo viva con fidelidad entra a formar parte de esa familia espiritual. El vínculo con Dios a través de la palabra. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida. No basta con escucharla de manera superficial o esporádica. Necesitamos interiorizarla y vivirla. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, escuchar la palabra de Dios se convierte en un acto de resistencia a la superficialidad. Un acto de búsqueda de lo eterno en medio de lo temporal. Jesús pone en primer plano la importancia de escuchar de manera profunda y personal, lo cual implica estar en sintonía con lo que Dios nos está diciendo en cada momento. No se trata solo de escuchar de manera pasiva, sino de un escuchar que transforma, que invita a la acción y a la conversión. Solo aquellos que se disponen a vivir conforme a la palabra de Dios, tomando decisiones que reflejen esos principios divinos, se convierten verdaderamente en miembros de la familia de Jesús. El desafío y la promesa de pertenecer a la familia de Jesús. El llamado de Jesús a escuchar y cumplir su palabra también implica un desafío. Vivir según la palabra de Dios requiere de un esfuerzo constante, de una renuncia a muchos de nuestros propios deseos y planes. No es un camino fácil ni cómodo. A menudo implica sacrificios, la superación de obstáculos internos y externos,
y la lucha constante contra el ego y el pecado. Pero, al mismo tiempo, este llamado viene acompañado de una promesa: ser parte de la familia de Dios. Nos ofrece la posibilidad de experimentar una relación profunda y auténtica con Él, que nos llena de paz, de esperanza y de amor. Jesús nos ofrece un vínculo indestructible con Dios. Un vínculo que no depende de los altibajos de nuestras circunstancias o de nuestras imperfecciones, sino de la fidelidad de Dios mismo. Al entrar en la familia de Jesús, experimentamos el gozo de ser hijos de Dios, herederos de su promesa y partícipes de su misión en el mundo. Nos comprometemos a vivir no solo por nosotros mismos, sino en comunión con todos los miembros de la familia de Cristo, lo que nos llama a vivir en solidaridad, amor y servicio mutuo. La transformación a través de la obediencia. Al continuar reflexionando sobre el pasaje de Lucas, podemos profundizar aún más en la noción de cómo la obediencia a la palabra de Dios trae una transformación radical en nuestras vidas. La relación de Jesús con su madre y sus hermanos muestra, en primer lugar, que la fe cristiana no se limita a un seguimiento exterior, sino que es un proceso interno que va moldeando nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro corazón. La verdadera obediencia implica que cada área de nuestra vida se vea tocada y transformada por la palabra de Dios, creando un cambio profundo que va más allá de lo visible y de lo tangible. Este proceso de transformación no es inmediato, ni siempre es fácil. Al contrario, requiere un esfuerzo constante, un trabajo interior de renuncia y conversión, pero también una profunda alegría y paz, que provienen de saber que estamos alineados con la voluntad de Dios. Cuando aceptamos el llamado a ser parte de la familia de Dios, nos comprometemos a caminar con Él. Y esa caminata transforma nuestra vida de una manera que nada en este mundo puede igualar. A través de nuestra obediencia, no solo adquirimos un conocimiento más profundo de Dios, sino que nos convertimos en canales de su amor y su gracia para otros. La importancia del escuchar genuino. La invitación de Jesús a escuchar la palabra de Dios se presenta de manera muy fuerte en este pasaje. Escuchar es mucho más que oír de manera superficial. Es un proceso activo y profundo, que implica que nuestra mente, corazón y voluntad estén totalmente dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. A menudo, en nuestra vida diaria, nos encontramos bombardeados por una multitud de voces y distracciones que hacen que nuestra capacidad de escuchar la palabra de Dios se vea opacada. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que solo cuando estamos atentos y abiertos a la palabra y dispuestos a vivir de acuerdo con ella, podemos realmente formar parte de la familia de Jesús. El escuchar de Jesús es un acto de disposición total. No se trata solo de escuchar con los oídos, sino de un escuchar que afecta nuestra vida entera. El evangelista Lucas, al elegir la palabra escuchar, en lugar de simplemente oír, nos está invitando a ser más que receptores pasivos de información. La palabra de Dios debe penetrar profundamente en nuestro ser, desafiarnos a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar, y transformarnos para vivir de acuerdo con su voluntad.
La fidelidad a esta palabra es la que nos une verdaderamente con Jesús. Y es lo que nos hace parte de su familia. La diferencia entre pertenecer a una familia humana y a la familia de Dios. El llamado de Jesús a vivir como parte de su familia. No disminuye el valor de nuestras relaciones humanas, pero sí cambia nuestra visión de ellas. Las relaciones humanas, por más importantes que sean, son limitadas y temporales. La familia terrenal es la que nos apoya en momentos de alegría y tristeza. Pero las relaciones en la familia de Dios tienen un impacto eterno. Ser parte de la familia de Jesús implica, por lo tanto, que no solo debemos entendernos a nosotros mismos en relación con nuestra familia biológica, sino también como miembros de una comunidad espiritual que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Este concepto nos invita a mirar nuestras relaciones interpersonales desde una nueva perspectiva. Las relaciones que cultivamos con los demás, especialmente con los hermanos en la fe, deben ser vistas no solo como un vínculo humano, sino también como un reflejo de nuestra unidad en Cristo. Cuando compartimos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo con ella, nos unimos no solo a nivel humano, sino también a nivel divino, creando una red de apoyo y amor que tiene un carácter eterno. Este vínculo espiritual es el que fortalece las relaciones humanas, las purifica y las lleva a su plenitud. Ser parte de la misión de Dios. La familia de Jesús. Tal como lo muestra este pasaje, no es solo una comunidad de creyentes que se congregan alrededor de él, sino también una comunidad en misión. Ser parte de la familia de Dios implica participar activamente en su obra redentora en el mundo, a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. No solo experimentamos una transformación personal, sino que nos convertimos en colaboradores de Cristo en la misión de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Este llamado a ser parte de la misión de Dios es algo que debe resonar profundamente en nuestro corazón. La familia de Jesús no se conforma con solo escuchar su palabra, sino que está comprometida a vivirla y a llevarla a los demás. Ser parte de la familia de Jesús implica ser agentes de su amor, de su paz y de su justicia. En un mundo que necesita desesperadamente estos valores. A través de nuestra vida, de nuestras acciones y nuestras palabras, participamos en la misión de Dios, trayendo luz y esperanza a un mundo oscurecido por el pecado y la desesperación. El desafío de vivir como miembros de la familia de Jesús. Vivir como miembros de la familia de Jesús, obedeciendo su palabra y viviendo conforme a su voluntad, no es tarea fácil. Requiere un compromiso constante, una lucha diaria contra las tentaciones y las distracciones que nos alejan de Dios. La tentación de vivir según los propios deseos y ambiciones es fuerte. Y la sociedad a menudo nos ofrece caminos que parecen más fáciles o más inmediatos. Sin embargo, el camino que Jesús propone es uno de fidelidad, sacrificio y amor. Un camino que nos invita a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Este desafío de vivir como miembros de la familia de Jesús nos recuerda que no estamos llamados a vivir en conformidad con las normas del mundo, sino a ser testigos de un amor que es radicalmente diferente. La familia de Jesús está llamada a ser luz en medio de las tinieblas,
A vivir en el mundo sin ser del mundo. Esta es la misión que tenemos como seguidores de Cristo. Llevar su luz y su amor a un mundo que, aunque herido, sigue esperando la esperanza que solo Él puede dar. La llamada a la radicalidad del Evangelio. En este contexto, el llamado de Jesús es radical. Nos invita a repensar nuestras prioridades y nuestro modo de vivir. Ser parte de la familia de Dios. No es una cuestión de ser parte de un círculo cerrado o una comunidad exclusiva, sino una invitación a una transformación personal profunda, que nos lleva a vivir con una nueva visión y unos nuevos valores. El desafío no solo está en escuchar la palabra, sino en llevarla a cabo con toda nuestra vida. La radicalidad del Evangelio es precisamente esa. No se trata solo de creer de manera superficial, sino de transformar nuestra vida entera para vivir conforme a la voluntad de Dios. A lo largo del Evangelio, vemos que Jesús no ofrece una opción cómoda. A los discípulos les pide que dejen todo: su familia, su trabajo, sus comodidades. Esta llamada no es solo para los apóstoles, sino para cada uno de nosotros. Ser parte de la familia de Dios implica una entrega total. Una disponibilidad para seguir a Cristo a donde Él nos lleve, aun cuando ese camino no sea el más fácil o el más seguro. Esto, en muchos casos, es un reto. Pero también es una fuente de libertad. Porque vivir según la voluntad de Dios es vivir en la verdad y la autenticidad. Escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. En el mundo actual, escuchar la voz de Dios puede parecer una tarea difícil. Vivimos en una era llena de distracciones, donde el ruido y la saturación de información nos rodean constantemente. El desafío para los creyentes es aprender a callar ese ruido y hacer espacio para escuchar la palabra de Dios. La vida moderna puede generar una especie de ruido espiritual que nos impide encontrar ese lugar tranquilo donde podamos oír a Dios. Sin embargo, Jesús nos invita a crear ese espacio interior, a escuchar su voz en el fondo de nuestro ser, a pesar de las distracciones externas. Esto requiere disciplina, oración constante y una actitud de apertura y receptividad hacia lo divino. En medio del ajetreo diario, debemos encontrar momentos de silencio, momentos en los que podamos renovar nuestro compromiso con la palabra de Dios y permitir que Él hable a nuestro corazón. Este acto de escuchar, lejos de ser una mera pasividad, es un acto activo de disposición y deseo de ser transformados por Él. Escuchar a Dios es aprender a ponerlo en el centro de nuestra vida, dejando que su voluntad sea la guía de nuestras decisiones. El papel de la Madre de Jesús en la historia de la salvación. Es importante reconocer el papel único de María, la Madre de Jesús, dentro de este contexto. Ella, como madre, es sin duda una figura central en la vida de Jesús. Sin embargo, Jesús nos enseña que el vínculo más profundo y duradero no es solo el biológico, sino el espiritual. María, como madre, es la primera en escuchar y aceptar la palabra de Dios en su vida. Su respuesta al ángel, su hágase en mí según tu palabra, es el ejemplo supremo de obediencia a la voluntad divina. Ella,
como parte de la familia de Dios. También vive la radicalidad del Evangelio. Al aceptar el plan divino sin reservas. La fe de María no se limita a un acto único en el momento de la Anunciación, sino que se extiende a lo largo de toda su vida, a través de los momentos de dolor y de gloria, de incertidumbre y de claridad. María es un modelo para todos los creyentes, ya que su vida refleja la obediencia, la fe y el amor profundo hacia Dios. Jesús no la rechaza, sino que señala que la verdadera filiación espiritual no está solo en la maternidad física, sino en la aceptación de la palabra de Dios y en el cumplimiento de su voluntad. La familia de Dios como espacio de comunión y solidaridad. La familia de Dios, tal como la describe Jesús, es una familia espiritual en la que todos los miembros están llamados a vivir en comunión y solidaridad. Esta es una comunidad que trasciende las barreras del egoísmo, del aislamiento y de la competencia. Los miembros de la familia de Dios están llamados a vivir en un amor mutuo y a compartir las cargas y las alegrías de los demás. La verdadera familia de Jesús es un lugar de acogida, donde no hay distinciones entre ricos y pobres, entre sabios y sencillos, entre fuertes y débiles, sino que todos son uno en Cristo. Ser parte de la familia de Jesús implica ser también parte de una comunidad que no solo se reúne para adorar, sino que trabaja unida para hacer el bien en el mundo. Esta comunión no es solo espiritual, sino también práctica. Los miembros de la familia de Jesús se reconocen mutuamente como hermanos y hermanas. Se ayudan en momentos de necesidad y se acompañan en los momentos de alegría. Esta solidaridad cristiana es un testimonio visible del amor de Dios en el mundo y una señal de que el reino de Dios ya ha comenzado en medio de nosotros. La obediencia como fuente de libertad. Una de las paradojas del Evangelio es que, a través de la obediencia, encontramos verdadera libertad. En nuestra vida cotidiana, tendemos a asociar la obediencia con la restricción y el control. Sin embargo, la obediencia a la palabra de Dios nos libera de las cadenas del egoísmo, del pecado y de las falsas promesas de felicidad que el mundo ofrece. Al seguir la voluntad de Dios, encontramos la verdadera paz y la verdadera satisfacción. La obediencia a Dios no es un acto de sumisión pasiva, sino una elección consciente de vivir en armonía con el diseño divino para nuestras vidas. Es un acto de confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y nos invita a caminar en ese camino de verdad y de vida. Este tipo de obediencia no nos limita, sino que nos libera para vivir plenamente, para experimentar la verdadera paz interior que solo Dios puede otorgar. La misión de los discípulos como extensión de la familia de Jesús. Ser parte de la familia de Jesús no solo significa vivir bajo su protección y amor, sino también participar en su misión en el mundo. Jesús nos llama a ser sus discípulos. Y ser discípulo implica llevar su mensaje de salvación a todos. La familia de Jesús no es un lugar cerrado, sino una comunidad en expansión, que busca incluir a todos aquellos que están dispuestos a escuchar y a cumplir la palabra de Dios. Este llamado a la misión nos recuerda
Que no podemos ser cristianos solo para nosotros mismos. Debemos compartir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor con los demás. Ser parte de la familia de Jesús nos convierte en testigos activos de su obra redentora, en agentes de su paz y su justicia. La misión no es solo una tarea de unos pocos, sino una responsabilidad de todos los miembros de la familia de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a ser un instrumento de su gracia y de su amor, llevando la luz de Cristo a todos los rincones de nuestro mundo. La promesa de la vida eterna para los miembros de la familia de Jesús. Al ser parte de la familia de Jesús, también recibimos la promesa de la vida eterna. Esta promesa no es solo para el futuro, sino que tiene implicaciones en el presente. Vivir como miembros de la familia de Dios es comenzar a experimentar ya, en nuestra vida cotidiana, los frutos de esa vida eterna. Paz, esperanza, gozo y amor. Aunque en esta vida enfrentemos sufrimientos y dificultades, la esperanza de la vida eterna nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que la verdadera victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Esta promesa de vida eterna es lo que da sentido a nuestra existencia y lo que nos motiva a vivir con valentía y fidelidad. Al ser parte de la familia de Jesús, no solo somos llamados a vivir de acuerdo con sus principios, sino también a vivir con la certeza de que, al final, seremos plenamente restaurados en Él, compartiendo para siempre su gloria. La invitación constante a entrar en la familia de Jesús. El pasaje de Lucas nos recuerda que la invitación a ser parte de la familia de Jesús es constante y universal. No es una invitación para unos pocos privilegiados, sino para todos aquellos que están dispuestos a escuchar y vivir su palabra. Esta invitación es continua, y todos los días se nos presenta la oportunidad de entrar más profundamente en la familia de Jesús, respondiendo a su llamado a la obediencia y a la comunión. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, para escuchar su voz y vivir conforme a su voluntad. La familia de Jesús está siempre abierta, y la gracia de Dios nunca se cansa de invitarnos a vivir en su amor y en su paz. Este llamado a la familia de Dios no es algo que ocurre una sola vez en la vida, sino una llamada continua que nos acompaña a lo largo de nuestro caminar cristiano. La vocación universal a ser parte de la familia de Dios. El pasaje de Lucas también nos recuerda que el llamado a ser parte de la familia de Jesús no es una invitación exclusiva o restringida a ciertos grupos. No se trata de una comunidad cerrada, sino de una vocación universal que abarca a todas las personas que deseen escuchar la palabra de Dios y cumplirla. A menudo, en el mundo hay divisiones y barreras que nos separan. Pero en la familia de Jesús no existen tales barreras. Todos, sin distinción, estamos llamados a ser parte de su familia, independientemente de nuestro origen, raza, cultura o estatus social. Este aspecto universal del llamado a la familia de Dios subraya la inclusividad de su mensaje. En un mundo dividido por tantas diferencias, el Evangelio se presenta como un puente que une a todas las personas bajo un mismo Padre. El amor de Dios no tiene límites.
Es un amor que invita a todos a entrar en su reino, a vivir según sus enseñanzas y a compartir la esperanza de la vida eterna. Este aspecto inclusivo de la familia de Dios nos llama a abandonar cualquier tipo de exclusivismo o elitismo espiritual y a ser una comunidad abierta y acogedora para todos. La necesidad de una renovación interior. Ser parte de la familia de Dios no es algo que se logre solo con palabras o afirmaciones superficiales. Implica una renovación interior profunda. La invitación de Jesús a escuchar su palabra y a vivir de acuerdo con ella es un llamado a la conversión constante del corazón. En muchas ocasiones, nuestra vida se ve marcada por hábitos, deseos y actitudes que nos alejan de Dios y de los demás. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestros corazones, de purificar nuestras intenciones y de transformarnos en personas nuevas. Esta renovación interior es fundamental para poder vivir verdaderamente como miembros de la familia de Jesús. Si nuestros corazones no están dispuestos a acoger la palabra de Dios y a vivir conforme a ella, entonces la relación con Dios permanece superficial. La verdadera transformación se da cuando permitimos que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, cambiando nuestra forma de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos con los demás y nuestra propia identidad. La obediencia a la palabra como un acto de fe. Obedecer la palabra de Dios es también un acto de fe. En el momento en que decidimos vivir de acuerdo con su voluntad, estamos poniendo nuestra confianza en Él, confiando en que sus planes para nosotros son mejores que los que nosotros mismos podamos imaginar. La obediencia a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando sus mandamientos van en contra de lo que el mundo nos ofrece como soluciones rápidas y cómodas. Sin embargo, cuando decidimos obedecer, estamos reafirmando nuestra fe en su bondad y en su soberanía. La obediencia es, por tanto, una manifestación de nuestra confianza en Dios. No se trata solo de cumplir con reglas, sino de reconocer que vivir de acuerdo con la palabra de Dios es lo que nos lleva a la verdadera paz y libertad. La fe no es solo un sentimiento o una creencia abstracta, sino una decisión concreta de vivir en obediencia a lo que Él nos enseña. La obediencia es la expresión práctica de nuestra fe y nuestra relación con Dios. La familia de Jesús como modelo de fraternidad cristiana. La fraternidad que Jesús nos invita a vivir en la familia de Dios es un modelo de solidaridad, amor y apoyo mutuo. Al entrar en esta familia, somos llamados no solo a recibir, sino a dar. No solo a ser amados, sino a amar. Vivir como parte de la familia de Jesús implica que nos preocupemos los unos por los otros, que compartamos nuestras alegrías y tristezas, y que nos ayudemos mutuamente a crecer en la fe. La familia de Dios es un espacio donde se cultivan relaciones basadas en el respeto, la compasión y la unidad. En esta fraternidad cristiana, no debe haber lugar para la indiferencia ni para el egoísmo. La verdadera familia de Jesús se caracteriza por una profunda unión que trasciende los intereses individuales.
Y se enfoca en el bien común, en la construcción de un reino de amor y justicia. Cada miembro de esta familia está llamado a ser un instrumento de la paz y la reconciliación en el mundo, buscando siempre el bienestar de los demás y viviendo de acuerdo con los valores del Evangelio. La relación con Dios como un amor mutuo. Ser parte de la familia de Dios implica una relación de amor mutuo entre Dios y sus hijos. Dios nos ama incondicionalmente, y su amor por nosotros es la base de nuestra pertenencia a su familia. Sin embargo, esta relación de amor no es unilateral. Al recibir el amor de Dios, somos llamados a responder con amor hacia Él y hacia los demás. La obediencia a la palabra de Dios. Entonces, no es solo un acto de sumisión, sino una expresión de nuestro amor y gratitud hacia Él. El amor de Dios por nosotros es constante e inmenso. Pero también lo es el llamado a corresponder a ese amor. La verdadera familia de Jesús está marcada por un amor que va más allá de las palabras. Es un amor que se expresa en acciones concretas, en el servicio a los demás, en la disposición a vivir según los valores del reino de Dios. El amor mutuo es el vínculo que une a todos los miembros de la familia de Jesús, creando una comunidad unida en la fe, la esperanza y el amor. La familia de Dios como comunidad misionera. La familia de Dios no solo es un espacio de crecimiento espiritual, sino también un lugar desde donde se extiende la misión de Jesús al mundo. Cuando entramos en la familia de Dios, no solo nos beneficiamos de su amor y su gracia, sino que también nos convertimos en colaboradores de su obra. La familia de Jesús tiene una misión clara: llevar el Evangelio a todos los pueblos, anunciar la buena nueva de la salvación, y trabajar por la justicia, la paz y la reconciliación. Ser parte de esta familia implica un compromiso con la misión de Dios en el mundo. Cada miembro está llamado a ser un testigo de la luz de Cristo, a vivir de manera que su vida sea un reflejo del amor de Dios. Este llamado a la misión no es solo para unos pocos, sino para todos los que han sido incorporados a la familia de Dios. Vivir como miembro de la familia de Jesús es comprometerse a llevar su mensaje de esperanza a un mundo que, a menudo, se encuentra en oscuridad y desesperanza. La trascendencia de la familia de Dios en la vida cotidiana. Ser parte de la familia de Jesús no es algo que se limite al ámbito religioso o litúrgico. Es una realidad que debe influir en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios y la obediencia a su voluntad deben ser el criterio para tomar decisiones en todos los ámbitos: personal, familiar, laboral y social. Vivir como miembro de la familia de Dios es vivir con una visión transformada del mundo, donde los valores del reino de Dios guían nuestras acciones y relaciones. La familia de Dios no es algo que se vive solo dentro de la iglesia o en los momentos de oración, sino que debe impregnar toda nuestra vida. Esto significa que debemos ser testigos del amor de Dios en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades y en nuestras interacciones cotidianas. La verdadera familia de Jesús se manifiesta cuando sus miembros viven de acuerdo con sus enseñanzas y muestran su amor en todos los aspectos de la vida.
El llamado a la esperanza y la perseverancia. El ser parte de la familia de Dios nos llena de esperanza. Jesús nos ha prometido que, al seguirle, tenemos acceso a una vida eterna, a una comunión perfecta con Él en el reino de Dios. Esta esperanza es un ancla para nuestra vida, especialmente en tiempos de dificultad. La pertenencia a la familia de Jesús nos da la certeza de que, aunque enfrentemos tribulaciones y sufrimientos, estamos llamados a una vida de victoria. Porque nuestra esperanza no depende de las circunstancias temporales, sino de la promesa eterna de Dios. Esta esperanza también nos llama a la perseverancia. Vivir como miembro de la familia de Dios no siempre es fácil, pero la gracia de Dios nos sostiene en todo momento. Somos llamados a perseverar en la fe, a seguir caminando en la obediencia, sabiendo que la recompensa es segura y eterna. La familia de Jesús nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las dificultades de la vida parecen insuperables. En Él, encontramos la paz, que sobrepasa todo entendimiento, y la esperanza de una gloria eterna que nos espera. La comunión en la familia de Dios como fuente de fortaleza. La pertenencia a la familia de Dios no solo nos da un lugar seguro donde encontrarnos con Él, sino que también nos ofrece una comunidad de hermanos y hermanas en la fe que nos ayudan a crecer y a ser fuertes en medio de las dificultades. La comunión dentro de la familia de Jesús nos permite apoyarnos mutuamente en momentos de dificultad, celebrar juntos las alegrías y compartir las luchas. Esta unidad, cimentada en el amor de Cristo, es una de las fuentes más profundas de fortaleza para los miembros de la familia de Dios. Cuando enfrentamos retos o sufrimientos, saber que no estamos solos, que nuestros hermanos en la fe están ahí para sostenernos, nos da esperanza y valentía. La familia de Dios no es solo una comunidad de oración, sino también una comunidad de acción, que se extiende para cuidar de los más vulnerables, para ofrecer ayuda y consuelo a los que están pasando por tiempos difíciles. Vivir en comunión con los demás miembros de la familia de Dios nos da la oportunidad de experimentar el amor de Dios de una manera tangible. El ejemplo de los primeros cristianos en la vida comunitaria. Los primeros cristianos nos dejaron un ejemplo admirable de lo que significa vivir como miembros de la familia de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los primeros discípulos compartían todo lo que tenían. Vivían en comunidad, se apoyaban mutuamente y se dedicaban a la oración y al servicio. Esta visión de la familia de Dios es radicalmente diferente a la individualidad que muchas veces predomina en nuestras sociedades actuales. Los primeros cristianos entendieron que la verdadera fraternidad en Cristo no es una teoría, sino una práctica diaria que transforma la vida. Este modelo de comunidad no es algo que pertenece solo al pasado, sino que sigue siendo un llamado para nosotros hoy. La vida cristiana no se vive de manera aislada. Somos llamados a vivir en comunión con otros creyentes, a ser instrumentos de apoyo, consuelo y edificación mutua. La familia de Dios, tal como la vivieron los primeros cristianos, es un lugar donde la generosidad, el amor
y la unidad prevalecen. Donde cada miembro se siente amado y aceptado. Y donde todos trabajan por el bien común. La importancia del testimonio personal en la familia de Dios. Cada miembro de la familia de Dios es llamado a ser un testigo del amor y la gracia de Cristo. Vivir como parte de la familia de Jesús no es solo una cuestión de palabras o rituales, sino de dar testimonio con nuestra vida. Nuestros actos deben reflejar lo que creemos. Y nuestra actitud hacia los demás debe ser un reflejo del amor de Dios. Cuando vivimos con autenticidad, demostrando en todo momento los valores del reino de Dios, nos convertimos en luces que iluminan el camino para los demás. El testimonio personal es uno de los medios más poderosos para atraer a otros a la familia de Dios. Las personas que nos rodean pueden no entender todas las doctrinas cristianas, pero pueden ver el amor, la paz y la esperanza que emanamos de nuestra relación con Cristo. Este testimonio, que va más allá de las palabras, tiene el poder de tocar corazones y transformar vidas. Ser miembros de la familia de Dios nos llama, por lo tanto, a vivir de manera que nuestra vida misma sea un mensaje de esperanza y de fe. La necesidad de fortalecer la unidad en la familia de Dios. La unidad en la familia de Dios es una de las características más bellas y poderosas de la vida cristiana. Sin embargo, la unidad no es algo que ocurre automáticamente. Requiere esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, un corazón dispuesto a perdonar y a reconciliarse. Las diferencias que puedan surgir dentro de la familia de Dios no deben ser motivo de división, sino de oportunidad para crecer en amor y comprensión mutua. Jesús oró por la unidad de sus seguidores, porque entendió que una comunidad unida en Él es un testimonio poderoso para el mundo. Para vivir en unidad, es necesario cultivar la humildad y el amor. Debemos aprender a escuchar, a ser pacientes y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. En una familia donde hay conflicto o división, la paz de Dios no puede florecer. La unidad en la familia de Dios no significa que todos debamos pensar igual en todo, sino que debemos estar dispuestos a buscar juntos la voluntad de Dios y a amarnos mutuamente a pesar de nuestras diferencias. El llamado a vivir en integridad dentro de la familia de Dios. Ser parte de la familia de Dios también implica vivir con integridad. La palabra integridad viene del latín integritas, que significa completitud o enteramente. Vivir con integridad significa que nuestras acciones, pensamientos y palabras están alineadas con los valores del Evangelio. Esto requiere que no hagamos distinción entre lo que decimos y lo que hacemos, sino que nuestra vida refleje verdaderamente el amor y la justicia de Dios. La integridad es fundamental para que la familia de Dios sea un testimonio creíble para el mundo. Cuando vivimos con integridad, demostramos que las enseñanzas de Cristo no son solo una teoría, sino que son principios prácticos que deben guiar nuestra vida diaria. La integridad no es solo una cuestión de moralidad personal, sino de vivir de manera coherente con nuestra fe, de ser transparentes y honestos en nuestras relaciones, de cumplir nuestras promesas
y de vivir según los estándares que Dios ha establecido para nosotros. El reto de ser una familia inclusiva. La familia de Dios está llamada a ser inclusiva. A no excluir a nadie por su raza, su origen, su estatus social o sus imperfecciones. En un mundo que a menudo divide a las personas según criterios superficiales. La familia de Dios ofrece un espacio donde todos son bienvenidos. Donde nadie es rechazado por lo que es. La invitación de Jesús es para todos. Sin distinción, y nosotros, como miembros de su familia, estamos llamados a reflejar esa misma actitud inclusiva. Ser una familia inclusiva no significa ignorar el pecado o las diferencias, sino abrazar a los demás con el amor de Cristo, invitándolos a experimentar la transformación que solo Él puede ofrecer. La inclusión no se basa en aceptar todo comportamiento, sino en extender la gracia de Dios a todos, dándoles la oportunidad de conocerle y ser transformados por Él. La familia de Dios es una comunidad donde todos, sin importar su pasado, tienen un lugar. Y donde el amor de Cristo los llama a unirse a su misión de reconciliación. El poder de la oración en la familia de Dios. En la familia de Dios, la oración tiene un papel central. Es a través de la oración que nos conectamos con nuestro Padre Celestial, que escuchamos su voz, que le presentamos nuestras preocupaciones y que nos fortalecemos en la fe. Además, la oración nos une como familia, ya que intercedemos los unos por los otros. Compartimos nuestras cargas y pedimos la ayuda de Dios para los demás. La oración es un medio poderoso para fortalecer los lazos dentro de la familia de Dios, pues nos recuerda que estamos todos unidos por un mismo espíritu y un mismo propósito. La oración comunitaria, especialmente en tiempos de necesidad, es un acto de fe y unidad. A través de ella, no solo buscamos el bienestar de los miembros de nuestra familia espiritual, sino también la manifestación del reino de Dios en la tierra. Cuando oramos juntos, experimentamos la presencia de Dios de una manera especial. Y nos unimos más profundamente en su amor. La oración nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con los valores del reino, para ser testigos fieles de su gracia y para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. La familia de Dios como refugio y esperanza. La familia de Dios se convierte en un refugio seguro en tiempos de prueba y adversidad. En este mundo, enfrentamos muchas dificultades, desde sufrimientos personales hasta crisis globales. Pero en la familia de Dios, encontramos consuelo, esperanza y apoyo. Jesús nos ha prometido que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí estará Él en medio de ellos. Esto significa que no estamos solos en nuestras luchas. La familia de Dios está aquí para fortalecernos, para orar por nosotros y para acompañarnos en los momentos más oscuros. El refugio que encontramos en la familia de Dios no es solo un alivio temporal, sino una fuente constante de esperanza. Al saber que pertenecemos a esta familia, nos llena de confianza que la victoria final ya ha sido ganada en Cristo. A través de nuestra pertenencia a esta comunidad, podemos ver más allá de las dificultades momentáneas y vivir con la esperanza de la gloria futura. La familia de Dios es un refugio de paz
donde podemos descansar en su amor y esperar con esperanza la manifestación de su reino. La familia de Dios, un llamado transformador. El llamado a ser parte de la familia de Dios es un llamado transformador que nos invita a vivir de manera radical, a cambiar nuestras prioridades, a vivir en obediencia y a reflejar el amor de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Ser parte de esta familia no es solo una cuestión de creencias, sino una experiencia concreta de conversión, de comunión, de misión y de esperanza. Esta familia está marcada por la unidad, la inclusión, la solidaridad y la autenticidad. Y nos llama a vivir con integridad, amor y servicio hacia los demás, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Encontramos la verdadera libertad, la paz y la alegría que solo Él puede ofrecer. Nos convierte en testigos vivos de su amor y gracia, y nos manda a llevar este mensaje de esperanza al mundo, mostrando con nuestras vidas la belleza de ser miembros de su familia. La unidad y la fraternidad en Cristo nos fortalecen y nos capacitan para vivir nuestra misión, no solo dentro de la iglesia, sino en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. El testimonio de la familia de Dios es poderoso porque no depende de nuestras fuerzas, sino del Espíritu Santo que nos une. Y, aunque enfrentemos dificultades y desafíos, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, y que la promesa de la vida eterna en Cristo es nuestra verdadera herencia. Ser parte de esta familia no solo nos da un propósito en la vida presente, sino también la esperanza de la gloria futura, en la que viviremos plenamente en la presencia de Dios, compartiendo su amor por siempre. Este es el hermoso y profundo llamado que Jesús nos hace hoy. Vivir como miembros de su familia. Escuchar su palabra y ponerla en práctica, siendo testigos del amor de Dios en un mundo que necesita desesperadamente de su luz. Al aceptar este llamado, nos unimos no solo a Cristo, sino a todos los que, en todo el mundo, viven y buscan la voluntad del Padre, formando una comunidad que, aunque diversa, es unida por el amor que nos ha mostrado en la cruz. Ser parte de la familia de Dios es una invitación constante, abierta a todos los que desean vivir en su luz. En esta familia encontramos refugio, esperanza y fuerza para seguir adelante, porque, como nos ha prometido Jesús, en Él somos más que vencedores, y su amor nunca nos abandona. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.